Hola divas, hoy vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes de la historia, el cual es la Revolución Francesa, que probablemente hayas escuchado hablar de ella, ya sea por María Antonieta, la guillotina, la toma de la Bastilla o hasta Napoleón, pero la realidad es que la Revolución Francesa fue mucho más que eso. Fue un proceso que duró aproximadamente 10 años entre 1789 y 1799 y cambió para siempre la manera en la que entendemos hoy la política, los derechos y hasta la ciudadanía. Muchas de las cosas que hoy nos parecen normales, como que todos tenemos que ser igual ante la ley o que un rey no puede tener todo el poder simplemente por ser nacido en una determinada familia, fueron gracias a que durante esos años en Francia empezaron a difundirse estos mensajes. Eso sí, no fue una revolución perfecta, porque mientras se hablaba de igualdad de derechos y de todas esas cosas, también atravesaba uno de los periodos más violentos de la historia francesa. Así que en este video vamos a recorrer todo ese proceso, desde cómo era Francia antes de la revolución hasta la aparición de Napoleón Bonaparte, porque sí, la revolución también terminó casi con otro hombre concentrando todo el poder. Así que nada, espero que lo disfruten y empecemos. Para entender cómo explotó todo, primero hay que entender cómo era Francia antes de 1789. En ese momento el país vivía bajo lo que hoy conocemos como el antiguo régimen, que básicamente era un sistema en el que el rey poseía todo el poder, a lo que se le conoce como monarquía absoluta o absolutismo. En teoría, el rey gobernaba porque Dios así se lo había indicado y corte, nadie podía cuestionarlo. En el caso de Francia, el rey era Luis XVI. Mucha gente lo imagina a Luis XVI como un tirano despiadado, pero la realidad es mucho más o menos que esa. Porque según los historiadores y según la información recopilada en Wikipedia, él era una persona bastante indecisa, corte que le costaba tomar decisiones, pero que era una persona con buenas intenciones en varios aspectos. O sea, él era bueno, solo que le costaba mucho decidir. Seguramente tenía la luna en Libra, como yo. ¿Qué tenía que ver? En fin, le costaba muchísimo tomar decisiones firmes y eso jugó un papel importante cuando inició la crisis. A su lado estaba María Antonieta, que era la archiduquesa de Francia, que se había casado con él años antes para fortalecer la amistad entre Austria y Francia. Lo expliqué en el video de María Antonieta, que lo pueden ir a ver de paso. En fin, sobre ella circulan un montón de mitos, como por ejemplo el que ya hablamos en el otro video de que coman pasteles, que bueno, nunca lo dijo, pero nada, en ese momento ella se convirtió en el símbolo del lujo y de la desconexión de la familia real que había en Francia. Ahora bien, el problema de Francia no eran solamente el rey y la reina, sino que todo el sistema estaba organizado para generar bastantes desigualdades. La sociedad estaba dividida en tres grandes grupos que se llamaban estados. El primer estado era el clero, donde estaban los obispos, archiobispos, todas esas personas que pertenecían a la Iglesia Católica, que, bueno, para resumirla, o sea, tenían plata, pero, o sea, no pagaban tantos impuestos o directamente estaban exentos a pagar impuestos. El segundo estado era la nobleza, que básicamente eran gente como duques, condes, todas, etcétera, todos esos que, bueno, algunos tenían cargos militares, políticos y, bueno, nada, ellos tampoco contribuían mucho a los impuestos del reino. Después está el tercer estado, que acá entran corte comerciantes, profesionales, obreros, todo eso. Y también la burguesía, que era un grupo que cada vez estaba haciendo corte más rico por los comercios y los negocios, pero que todavía no tenían el poder político que consideraban merecer. Lo curioso de esto es que el primer y segundo estado representaban como una población más pequeña de la población francesa. Entonces, nada, el tercer estado era como que la mayoría, porque ellos tenían el 97% de la población francesa. Sin embargo, era justo este último quien sostenía toda la carga impositiva, básicamente. En otras palabras, quienes menos tenían, más impuestos pagaban. Esto especialmente les afectaba a los campesinos, porque ellos tenían que trabajar en tierras que no eran de ellos y entregar parte de las cosas que cosechaban. Después pagaban impuestos al Estado, contribuciones a la iglesia y otras cosas feudales que básicamente existían desde hace siglos ya. Mientras tanto, la nobleza tenía muchos privilegios
solo por haber nacido en determinadas familias. Por otro lado, la burguesía empezaba a ganar más dinero y más educación. Había abogados, médicos, comerciantes, etc. Pero que tenían mucho poder económico. Aunque cuando llegaba el momento de opinar sobre las decisiones políticas, seguían teniendo el mismo poder que cualquier miembro del tercer estado. Esa diferencia entre el poder económico y la falta de representación política generó un enorme descontento entre ahí los estados. Y sí, obviamente también estaba Versalles. El Palacio de Versalles era la residencia real, donde vivía la familia real y gran parte de la corte. Era uno de los palacios más impresionantes de Europa, lleno de jardines enormes, salones decorados con un lujo increíble y cientos de personas trabajando todos los días para mantener funcionando la vida de la corte. Ahora, algo importante. Mucha gente cree que la Revolución Francesa inició por los gastos que había en Versalles, los vestidos de María Antonieta, etc. Pero la realidad es que no. Sí, la corte era costosa, pero las causas de la Revolución Francesa venían de una crisis que se acumulaba desde hace décadas. Y nada, tenían causas como mucho más profundas y ahora vamos a entrar en eso que son las causas de la revolución. La primera fue la crisis financiera de Francia, porque durante mucho tiempo el Estado, gastaba más plata de la que recaudaba, básicamente. Y también gastaban plata en guerras. Guerras a las que para pagarlas tenían que recurrir a préstamos y la deuda obviamente no paraba de crecer. Uno de los gastos más importantes fue la ayuda que Francia le dio a las 13 colonias durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Francia decidió apoyar a los colonos para debilitar a su viejo rival, Gran Bretaña. Bueno, militarmente fue un éxito, sí, pero Francia fue bastante caro. El problema en sí no era haber ayudado a Estados Unidos, sino que la guerra fue muy costosa y que el reino ya estaba muy endeudado y terminar ayudando a Estados Unidos hizo que se endeudaran más, ¿me entendés? Y como si eso fuera poco, durante los años previos a la revolución hubieron malas cosechas, que esa sería como la segunda causa. Les leo. El clima afectó seriamente la producción agrícola y empezó a faltar uno de los alimentos más importantes de la dieta francesa, el pan. Bien, esto es que, cuando disminuye la producción y la demanda sigue siendo alta, los precios suben. Y eso fue exactamente lo que pasó. Para muchas familias, el pan era bastante importante porque era parte de la dieta de los franceses. Entonces, cuando aumentó de precio tan bruscamente, dejaron de comprar la cantidad necesaria que necesitaban para vivir. Había hambre. También desempleo, desesperación y un enojo que se venía acumulando de un sistema que parecía beneficiar siempre a los mismos. Pero las revoluciones no aparecen solo por problemas económicos, también se necesitaban nuevas ideas, y ahí es donde aparece la Ilustración. Durante el siglo XVIII, pensadores como Montesquieu, Voltaire o Rousseau no se rían de mis pronunciaciones, por favor, porque yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero estos tres empezaron a cuestionar muchas de las bases del antiguo régimen, hablaban de la división de poderes, de la libertad, de la soberanía popular y de que los gobiernos debían existir para servir a la población y no solamente para mantener los privilegios de unos pocos. Estas ideas circularon por libros, panfletos y reuniones intelectuales y fueron ganando cada vez más influencia, especialmente entre la burguesía. Entonces, si juntamos todo, tenés un pueblo hambriento, profundamente endeudado, con malas cosechas que aumentan el precio del pan y nada, tenías el país cansado de pagar impuestos mientras que los otros demás tenían unos reprivilegios, ¿viste? Y como si eso no fuera poco, también ya tenías a gente pensando que podían cambiar el sistema. Gravísimo. Bien, se me quedó sin batería el microfonito choto y no lo pienso cargar ahora porque quiero terminar el video ahora, así que voy a seguir sin él. Por favor, disculpen los ruidos de fondo. Bien, les leo. El tercer estado ya no quería seguir siendo simplemente el grupo que trabajaba y pagaba todo mientras los demás decidían por él. Exigía representación, igualdad ante la ley y una reforma del sistema político. Bueno, lo que nadie imaginaba en ese momento era que ese simple reclamo se iba a terminar convirtiendo en la revolución. Bien, como Francia estaba prácticamente en la quiebra, Luis XVI tenía que encontrar una manera de, recaudar más plata. Para eso tenía que convencer a los estados más pudientes de que paguen impuestos
cosa que no les hacía ninguna gracia porque, o sea, no. Pero nada, así que él decidió convocar a los 3 estados generales, una asamblea que no se reunía desde 1614, o sea, hace 170 años aproximadamente que ningún rey francés los convocaba, pero bueno, no sé, imagínate. Los estados generales estaban conformados por un representante de cada estado, poner el clero, la nobleza y el tercer estado. En teoría eso era una oportunidad para pensar cómo resolver la crisis del país. Pero había ahí un problemilla. Cada estado tenía un solo voto, que ahora voy a explicar esto. A ver, si cada estado tiene un solo voto, por más de que el tercer estado represente a la mayoría de la población, su voto valía exactamente igual que el del clero y de la nobleza, que eran menos. Y como los últimos dos siempre se ponían de acuerdo, siempre serían 2 votos contra 1, o sea, una injusticia. Imagínate la bronca, o sea, el estado que representaba al 97% de la población francesa seguía sin tener representación real. Yo también estaría y iniciaría una revolución. Bien, los diputados del tercer estado igual reclamaron que la votación tenía que ser por persona y no por estado para que haya más igualdad, pero el rey y los 2 estados más privilegiados les dijeron no, tómatela, o sea, rechazaron la idea. Y ahí ocurrió uno de los momentos más importantes de la dicha revolución. El 17 de junio de 1789, los representantes del tercer estado decidieron que ya no iban a actuar como un simple grupo dentro de los estados generales, se declararon a sí mismos la Asamblea Nacional, afirmando que ellos representaban a la nación francesa y que tenían el derecho de redactar una nueva constitución. Era una decisión completamente revolucionaria, porque, o sea, si te pones a pensar, estaban diciendo que el verdadero poder venía del pueblo y no del rey como se creía siempre. Pocos días después sucedió otro episodio, que fue que cuando ellos fueron al salón donde normalmente se reunían, o sea, los diputados del tercer estado, encontraron las puertas cerradas. Nunca quedó completamente claro si fue una medida administrativa o un intento deliberado de impedir que se reunieran, pero ellos lo tomaron como una provocación. Entonces, o sea, literalmente lo que pasó, se fueron a una cancha donde se practicaba el juego de la pelota. Un juego bastante muy popular por ahí en esos siglos. Ahí realizaron el famoso juramento del juego de la pelota, donde básicamente prometieron darle a Francia, o sea, no, juraron que no se iban a separar hasta darle a Francia una nueva constitución. Y aunque hoy simplemente pueda parecer una promesa cualquiera, eso era como un desafío hacia el poder del rey, o sea, imagínate. Mientras tanto, en París corrían los rumores de que Luis XVI quería estaba reuniendo tropas alrededor de la ciudad para desarmar la asamblea por la fuerza. La población empezó a tener miedo de que todo esto terminara en una represión, y ahí llegamos a uno de los hechos más reconocidos de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789, una multitud se dirigió hacia la Bastilla, una antigua fortaleza que también funcionaba como prisión. Mucha gente piensa que el objetivo principal era liberar a cientos de presos políticos, pero en realidad ese día había solamente 7 prisioneros dentro de la fortaleza. Lo que realmente buscaban eran las armas y, sobre todo, la pólvora que estaba almacenada allí. Lo que pasó fue que después de varios enfrentamientos prácticamente tomaron la Bastilla, o sea, lo lograron. El gobernador de la prisión, este señor, que no voy a pronunciar el nombre, lo capturaron y lo mataron, o sea, la multitud que fue a tomar la Bastilla. Más allá de la importancia militar, la toma de la Bastilla significó algo enorme. Representaba el derrumbe de la autoridad absoluta del rey y también marcaría inicio a la Revolución Francesa. O sea, se convirtió en el símbolo del inicio de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. De hecho, por eso hasta hoy, el 14 de julio, sigue siendo la fiesta nacional de Francia. Fun fact. En fin. Cuando toman la Bastilla, la noticia recorrió el país entero, o sea, toda Francia se había enterado, y en muchas zonas rurales comenzaron levantamientos hacia los señores feudales.
Campesinos atacaban castillos, destruían documentos donde figuraban las obligaciones feudales e intentaban liberarse de cargas que llevaban soportando durante generaciones. Ante semejante situación, la Asamblea Nacional tomó una decisión histórica durante la noche del 4 de agosto de 1789. Se abolieron los privilegios feudales. En otras palabras, comenzaron a eliminarse los derechos especiales que durante siglos habían beneficiado a la nobleza y al clero simplemente por su nacimiento. Claro, no fue un cambio que del día para otro te solucione las cosas, pero fue corte el principio del fin del sistema feudal de Francia. Y pocas semanas después llegó otro documento fundamental. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este texto se convirtió en una de las bases del pensamiento político moderno. Proclamaba que todos los hombres nacían libres e iguales en derechos. Defendía la libertad individual, la igualdad ante la ley, la propiedad privada, la libertad de opinión y establecía que la soberanía residía en la nación, no únicamente en el rey. Ahora, hay un detalle bastante importante. Aunque el documento diga los derechos del hombre, muchas personas quedaron como muy afuera de eso, ¿ok? Como por ejemplo las mujeres. De hecho, años más tarde, esta mujer, que lo voy a leer porque no me sé el nombre, Olympe de Gauche. Ay, chicos, lo pronuncié para el orto, lo voy a dejar ahí. Por favor, no se rían. Escribiría la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana para denunciar justamente esa contradicción. Igual tampoco es que desaparecieron inmediatamente todas las injusticias sociales, pero bueno. Bien, pero aún con esas limitaciones, este documento tuvo una influencia enorme, inspiró constituciones, declaraciones de derechos y movimientos políticos en distintos países durante los siglos siguientes. Bueno, sin embargo, aunque parecía desde afuera que Francia iba a llegar a una solución pacífica, la realidad es que estaba medio lejos de eso. Primero, el rey seguía en Versalles. Segundo, la tensión entre la asamblea y la monarquía crecía cada vez más, o sea, cada día. El pueblo seguía pasando hambre y la confianza que le tenían a Luis XVI cada día se iba rompiendo más y más. Y muy pronto iba a ocurrir un hecho que cambiaría para siempre la relación entre la familia real y el pueblo francés, pero ya vamos a hablar de eso. Uno pensaría que después de todos estos cambios la situación empezó a bajarle unos tonos, pero la realidad es que no. La crisis económica seguía ahí, el pan seguía siendo más caro y la gente estaba impaciente. Y mientras tanto el rey en Versalles, ahí medio desconectado de la realidad que vivían la mayoría de los franceses. Y así llegamos al 5 de octubre de 1789. Ese día miles de mujeres iniciaron una marcha en Versalles. Muchas de ellas eran como vendedoras o comerciantes de comercios de París. Y nada, el motivo era el siguiente, querían pan. Igual, a medida que pasaba la marcha, el reclamo iba ganando más carácter y ya en un momento no se trataba solamente del pan, sino que también querían que el rey escuche al pueblo y que aceptara las decisiones de la Asamblea Nacional. Con el paso de las horas, la multitud creció muchísimo. Incluso varios miembros de la Guardia Nacional, comandados por el Marqués de Lafayette, terminaron acompañando la marcha. Cuando finalmente llegaron a Versalles, la situación se volvió caótica. Algunos manifestantes lograron entrar al palacio y hubo enfrentamientos con los guardias reales. Varios de ellos murieron intentando defender los aposentos de la familia real. María Antonieta estuvo muy cerca de encontrarse cara a cara con los manifestantes, según los relatos de la época. Logró escapar de su habitación apenas unos instantes antes de que la multitud irrumpiera en ella. Finalmente, Luis XVI no tuvo muchas opciones y aceptó trasladarse con su familia al Palacio de las Tuileries en París. Y aunque ciertamente, oficialmente él seguía siendo rey, quedó bajo vigilancia del pueblo y de la asamblea en ese momento. Su imagen de monarca viviendo libremente ahí en Versalles ya llegó al fin, ya no. Durante los meses siguientes, la Asamblea continuó trabajando para reorganizar completamente el país. Se impulsaron reformas administrativas, se modificó la organización territorial de Francia y también comenzaron cambios importantes en la relación entre el Estado y la Iglesia. Todo esto desembocó en la Constitución de 1791, la primera constitución escrita de la historia francesa, y convertía al país en una monarquía constitucional. Y te preguntarás, ¿qué significa eso? Bueno, que el rey ya no tenía el poder absoluto, fin del absolutismo. Seguiría existiendo la monarquía, pero muchas de las leyes y decisiones pasarían a depender de una asamblea legislativa elegida según las nuevas normas, básicamente. Luis XVI conservaba algunas de sus facultades, como el veto suspensivo de algunas leyes, pero ya
no podía gobernar como antes. Y en teoría eso parecía un buen equilibrio. O sea, mantenían a su rey pero con límites claros establecidos por una constitución. Ahí, resumido. Igual el problema ahí era que los revolucionarios más radicales no confiaban directamente en Luis XVI. Y tampoco Luis XVI estaba completamente conforme con perder gran parte de su autoridad. Y esa desconfianza terminó explotando en junio de 1791. Y bueno, en secreto Luis XVI y María Antonieta planearon una fuga con toda la familia real. Y nada, planeaban irse a la frontera y ahí recibir ayuda de tropas leales a la monarquía. Y desde una posición más segura, negociar o hablar para recuperar parte de su autoridad, del poder básicamente. Total que la fuga comenzó durante la noche. Al principio todo estaba bien, igual el viaje era re lento. La familia real, acaba de aclarar que iba disfrazada y iban en un carruaje muy grande, para nada discreto, que era muy difícil de mover. Cuando llegaron a la localidad de Varennes, o Varennes, porque en otro video, o sea que yo estaba viendo sobre la Revolución Francesa, vi que lo pronunciaban Varennes, pero no sé si es Varennes o Varennes, pero bueno, Varennes. Un funcionario llamado Jean-Baptiste Drouet, lo voy a dejar ahí, creyó reconocer al rey. Según la versión más aceptada, comparó su rostro con el que aparecía en las monedas francesas. ¿Qué carajos eso igual? Y dio aviso a las autoridades locales. Poco después, la familia real fue detenida. En fin, ahí creo que, bueno, es parecido a lo que expliqué en el video de María Antonieta. Luis XVI, María Antonieta, su familia, quienes los acompañaban, fueron todos obligados a volver a París. La entrada de la familia real a la ciudad fue como muy distinto a cualquier recibimiento anterior que habían tenido ellos, porque la gente, o sea, estaba en silencio viendo cómo el rey estaba siendo escoltado de nuevo a su país, del país del que se intentó fugar, por cierto. Y ese momento como que marcó un antes y un después. Porque hasta ese entonces, muchos, o sea, franceses creían que Luis XVI podía volver a ser un buen rey para Francia, pero la fuga de Varennes fue como que hay un antes y un después. Ya había perdido toda confianza que tenía sobre el pueblo. Para muchísimas personas el intento de fuga fue como, lo tomaron como si el rey no apoyara la revolución y que quería recuperar todo su poder con ayuda de gente del exterior. Y aunque oficialmente siguió ocupando el trono, políticamente estaba muy debilitado, casi nulo. Al mismo tiempo, la revolución empezaba a dividirse. Había personas que creían que tenían que ser una monarquía constitucional y otros que creían que Francia tenía que ser una república directamente sin rey. Las discusiones políticas eran cada vez más intensas y aparecían clubes como los jacobinos y los cordeleros, donde se debatía constantemente el rumbo que debía tomar la revolución. Como si todo esto fuera poco, las demás monarquías europeas observaban con muchísima precaución lo que estaba ocurriendo en Francia, Austria y Prusia especialmente. Temían que las ideas revolucionarias se extendieran a sus propios territorios. Además, María Antonieta era hermana del emperador austriaco, por lo que la situación tenía también un componente familiar y diplomático. Claro, Francia ya no enfrentaba solamente problemas internos. Muy pronto iban a comenzar guerras contra las otras potencias europeas. Y ahí la monarquía terminaría derrumbándose por completo y la revolución entraría en su máximo esplendor. Dios, no sé hablar. Su etapa más radical, por así decirlo. Una etapa marcada por ejecuciones, persecuciones y un montón de gente pasando por la guillotina. Después de la fuga de Varennes, me tienen podrido con Varennes, la situación ya era prácticamente insostenible. La confianza en Luis XVI estaba destruida y el clima político se volvía cada vez más extremo. Pero todavía faltaba un ingrediente para que todo terminara de explotar: la guerra. En abril de 1792, Francia le declaró la guerra a Austria. Poco después también entró en conflicto con Prusia. Las razones eran varias. Por un lado, muchos revolucionarios pensaban que una guerra ayudaría a consolidar la revolución. Por el otro, las monarquías europeas veían con muchísima precaución lo que estaba pasando en Francia y no descartaban intervenir para restaurar el poder absoluto de Luis XVI. Bueno,
Al principio las cosas fueron bastante mal para Francia. El ejército real sufrió varias derrotas y ya se creía mucho que el rey estaba conspirando con otras potencias para detener la revolución. Hoy igual se sabe que Luis XVI sí mantenía contacto con estas potencias y sí esperaba recibir ayuda para fortalecer su posición, así que esas sospechas que tenían el pueblo, o sea, no surgieron de la nada. Y la tensión llegó en un punto crítico, un 17 de agosto de 1792. Ese día, miles de revolucionarios, junto con miembros de la Guardia Nacional y voluntarios, llegados desde distintas regiones de Francia, atacaron el Palacio de las Tuileries, donde vivía la familia real. Los guardias suizos intentaron defender el palacio, pero fueron ampliamente superados. El enfrentamiento terminó con cientos de muertos, especialmente entre los soldados suizos. Luis XVI y su familia buscaron refugio en la Asamblea Legislativa, pero ya era demasiado tarde. Poco después fueron arrestados. Bueno, con ese hecho la monarquía prácticamente quedó acabada. Igual ahí la violencia recién estaba empezando. En septiembre de 1792, mientras los ejércitos extranjeros avanzaban hacia Francia, comenzó a correr el rumor de que los prisioneros políticos y los supuestos enemigos de la revolución planeaban unirse a los invasores apenas llegaran a París. Y claro, ahí el miedo se convirtió en pánico. Arre, ¿por qué lo decía así? No, perdonen, chicos. Fue un impulso. Entre el 2 y el 7 de septiembre ocurrieron las llamadas masacres de septiembre, que esto medio como que lo expliqué un poco en mi video de la muerte de la princesa de Lamballe, que lo pueden ir a ver, por cierto, por favor vayan a verlo, es buenísimo ese video. Bueno, en esas masacres de septiembre, un montón de revolucionarios locos agarraron y entraron a prisiones y empezaron a matar a prisioneros, a lo loco. Corte, sin ningún tipo de juicio, o sea, los mataban y los mataban. Entre la víctima había nobles, sacerdotes, etc. Y personas que la única desgracia que hicieron al país fue estar encarcelados en ese momento en esa prisión, corte. Capaz no tenías nada que ver con la revolución y la política ni nada, pero vos estabas encarcelado ahí y pum, muerto. Un loco si te pones a pensar. Igual fue uno de los primeros episodios que mostró hasta dónde podía llegar la violencia revolucionaria, ¿viste? Apenas unas semanas después, el 21 de septiembre de 1792, la Convención Nacional tomó una decisión histórica. Abolió oficialmente la monarquía y proclamó la Primera República Francesa. Después de más de 8 siglos de reyes, Francia dejaba de ser una monarquía. Y bueno, eso dejaba con una pregunta obviamente enorme. ¿Qué carajos hacemos con el rey? En ese momento Luis XVI dejó de ser llamado Su Majestad para ser llamado Luis Capeto. Utilizaban el apellido de la antigua dinastía de los Capetos para remarcar que ya no era monarca. Y en diciembre de 1792 comenzó su juicio. Bien, las principales acusaciones eran haber conspirado contra la libertad de la nación, intentar escapar del país durante la fuga de Varennes y mantener contactos con potencias extranjeras mientras Francia estaba en guerra. Bueno, después de varios días, los diputados obviamente votaron. Claro, la decisión fue extremadamente ajustada, pero o sea, los revolucionarios decidieron condenarlo a muerte, básicamente. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue llevado a la Plaza de la Revolución. Frente a una enorme multitud, intentó dirigir unas últimas palabras al pueblo, aunque los tambores comenzaron a sonar para impedir que gran parte de los presentes pudiera escucharlo. Bueno, pocos segundos después, cayó la cuchilla de la guillotina y ¡pum! ¡Chao Luis XVI! La noticia sacudió por completo a Europa. Para las demás monarquías, ejecutar a un rey era algo impensado. Varios países intensificaron la guerra contra Francia y se formaron nuevas alianzas militares para intentar derrotar a la revolución. Mientras tanto, dentro del país la situación también empeoraba. Francia enfrentaba guerras en el exterior, rebeliones internas, problemas económicos y una enorme inestabilidad política. Fue en ese contexto cuando los jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, fueron acumulando cada vez más poder. La convención creó el Comité de Salvación Pública, un organismo que, en teoría, debía proteger a la República frente a sus enemigos, pero con el paso de los meses terminó concentrando un poder enorme sobre prácticamente todos los aspectos del gobierno. Bueno, bien, este Robespierre, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, así es su nombre. Bueno, este señor sostenía que la revolución debía defenderse a cualquier precio. Y ese cualquier precio terminó, desembocando en el reinado del terror. Y en septiembre de 1793 se aprobó la ley de sospechosos. Bueno, para hacerles un
paneo general. La definición de esa ley era tan amplia que cualquier persona prácticamente podía ser declarada enemiga de la revolución. O sea, solo bastaba una denuncia y ¡pum! Caías. Muchísimos juicios eran bastante rápidos y si, o sea, el tribunal lo decidía, o sea, te declaraban culpable, la pena más leve, o sea, lo mínimo que te podían hacer era matarte. Y ahí aparece el símbolo más conocido de toda esta revolución, la guillotina. Aunque ya existía antes del reinado del terror, en estas épocas se empezó a utilizar de manera masiva. Miles de personas, o sea, pasaron por la guillotina, incluida María Antonieta, que ya lo expliqué en su video correspondiente, pero igual. Después de varios meses presa junto a sus hijos, en octubre de 1793 fue llevada a juicio. Muchas de las acusaciones tenían un fundamento político, mientras que otras eran directamente absurdas, como la falsa acusación de que abusó a su hijo. O sea, nada que ver, eso era para desacreditarla públicamente. El 16 de octubre de 1793 fue ejecutada en la guillotina, como ya expliqué en su video. Arre lo seguía diciendo, es que yo quiero que vayan a verlo. Pero bueno, otra víctima de la que podemos hablar, que fue durante las masacres de septiembre, es de la princesa de Lamballe, que bueno, básicamente ella se negó a jurar el odio hacia la monarquía y una multitud la masacró cuando salió del edificio, que ya tengo un video de ella también, lo pueden ir a ver. Era re G del chabón, se la quería spamear a toda costa, contra todo pronóstico. Bueno, pero sí, nada. Pobrecita la princesa de Lamballe. Vayan a ver ese video, por favor. Ahora bien, cuando hablamos del reinado del terror, o sea, siempre se piensa que toda Francia estaba siendo ejecutada, pero tampoco fue así. Según las estimaciones históricas más aceptadas, alrededor de 17.000 personas fueron ejecutadas oficialmente tras ser condenadas por tribunales revolucionarios. Si además se incluyen las muertes ocurridas sin juicio, como fusilamientos, asesinatos en prisiones y represiones en distintas regiones, la cifra total asciende a varias decenas de miles de personas. O sea, no ejecutaron a todos, pero seguía siendo una tragedia enorme. Lo más llamativo es que el propio terror terminó devorando a quienes lo habían impulsado. Cada vez más diputados tenían miedo de ser ellos quienes iban a ser acusados y ejecutados, así que... Aparte, el clima del miedo era tan así terrorífico que hasta aliados de Robespierre terminaron conspirando contra él, o sea... Me pasaba de todo, me muero. El 27 de julio de 1794, conocido en el calendario revolucionario como el 9 de Termidor, Robespierre fue arrestado junto con varios de sus colaboradores. Intentó resistir. Durante la confusión recibió un disparo que le destrozó la mandíbula, que hasta hoy sigue existiendo la duda de si se intentó suicidar o si es que fue herido por otra persona. Bien. Lo cierto es que sobrevivió lo suficiente para enfrentar el mismo destino que había impuesto a miles de personas. Al día siguiente fue llevado a la guillotina y ¡pum! Chao Robespierre. Que encima, acaba de aclarar, no me caía bien. Y bien, con la muerte de Robespierre se termina el reinado del terror. Después de eso comenzó una etapa conocida como el Directorio. Era un gobierno formado por 5 personas que intentaba evitar que una sola persona concentrara mucho poder. Básicamente. Bien. En la práctica fue un periodo marcado por la corrupción, la inestabilidad política, las dificultades económicas y los constantes conflictos militares. Y mientras los políticos discutían en París, un joven general empezaba a hacerse cada vez más famoso gracias a sus victorias militares. Su nombre era Napoleón Bonaparte. Bien. El 9 de noviembre de 1799, 18 de Brumario, según el calendario revolucionario, que a todo esto le habían cambiado el nombre para, creo yo, corríjanme si estoy mal, que no haya referencias religiosas en el calendario. Bueno, llevó adelante un golpe de estado. El directorio cayó y fue reemplazado por el consulado. Y tradicionalmente ese hecho daría por terminada la Revolución Francesa. Ahora, ¿qué dejó realmente la revolución? Para empezar, desaparecieron muchos de los privilegios feudales que habían existido durante siglos. La igualdad jurídica comenzó a reemplazar eso de que, o sea, una persona tiene que ser monarca por nacimiento. Se consolidó el concepto de ciudadanía y la soberanía nacional ganó más protagonismo. Y con esto las ideas de libertad inspiraron a más revoluciones en Europa, América y más partes del mundo. Básicamente. También fortaleció el nacionalismo moderno y transformó políticamente muy profundamente la organización de Francia. Pero al mismo tiempo igual dejó como una enorme contradicción.
y se las voy a leer. La revolución nació defendiendo la libertad, la igualdad y los derechos del hombre, y sin embargo terminó atravesando uno de los periodos más violentos de su historia, donde miles de personas fueron ejecutadas en nombre de esos mismos ideales. Y capaz por eso la revolución sigue despertando interés bastante años después. Como por ejemplo a mí, que a mí me reobsesiona este tema, me encanta y ojalá sabérmelo de memoria, por eso les tuve que leer varias partes, pero era necesario, ¿ok? Para poder explicarles mejor también. Hoy sabemos que no fue una historia de héroes contra villanos, fue una historia llena de decisiones difíciles, contradicciones, muertes, todo eso. Así que nada, hasta acá llegamos con este video que ya llevo como más de 30 minutos, pero bueno, no importa. Me encanta hacer videos largos igual. En fin, y de temas que me encantan, mucho mejor. En fin. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse. No, necesito por favor que le den like, porque chicos, tuve que hacer todo esto contra todo pronóstico. Se me quedó sin batería el micrófono, están todos en mi casa hablando, no importa. Nada, muchas gracias por ver si llegaron hasta acá. Si dije alguna cosa que consideran errónea, como digo en todos mis videos históricos, por favor, coméntenmelo, déjenmelo saber. Y nada, muchísimas gracias por ver de nuevo. Hasta el próximo video.